Listo. Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias a todos los asistentes a esta mesa panel. En verdad nos da mucho gusto que a las 11 de la mañana, regularmente están en su trabajo, pues se conecten a la virtualidad en esta mesa panel del desarrollo territorial hoy. Y ahorita se encuentra en la Junta de Consejo Universitario, pues que yo le dé la bienvenida a nuestros invitados, ¿sí? Para agradecerles mucho su participación en esta semana que para la Facultad de Economía es muy importante, porque como ustedes saben, cumplimos 50 años de haber sido creada o aprobada la carrera de Economía, la creación de la Escuela de Economía por el Consejo Universitario. Entonces, esta semana es para nosotros, para la comunidad de la facultad, muy importante. Por lo tanto, el doctor Araujo me pidió agradecer a nuestros panelistas y obviamente a todos los invitados que hoy están aquí para escuchar la mesa panel. Voy a presentar brevemente más o menos la dinámica. Yo también voy a ser panelista, como ustedes saben. Amablemente la doctora Cristina Girardo va a ser la coordinadora de la mesa panel y la idea es tener una mesa panel de plática celebrando un diplomado que hace desde el 2005, lo contará la doctora Girardo a lo mejor, y traemos este tema que la facultad ha tenido en los últimos años, y decir los últimos, pero sí ya tiene 2 décadas de esta parte. Hemos estado trabajando este tema y la doctora Girardo, que hoy nos acompaña y que le amablemente coordinará este evento, y el doctor Prudencio Mochi, en su momento, fueron uno de los impulsores de este tema. ¿Sí? Y por supuesto el doctor Rodolfo Canto, quien en el momento era director, trabajaron mucho este tema y hoy hemos querido en esta conmemoración de los 50 años traer este tema y ponerlo de nuevo al comentario, a la plática y de alguna manera a celebrar que hemos estado, la Facultad de Economía ha contribuido en este tema. Entonces, muchas gracias, doctora Cristina Girardo, doctor Prudencio Mochi, doctor Rodolfo Canto, muchas gracias. Y le cedo la palabra a la doctora Cristina Girardo, quien coordinará este evento. Muchas gracias. Gracias, Felipe, por tus emotivas palabras. Buenos días a todas y todos los que nos acompañan a este encuentro, con motivo del aniversario de algo tan destacado como son los 50 años de nuestra querida Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán. Permítanme evocar la letra de un tango de mi tierra que reza 20 años no es nada, para dimensionar que tal vez este aniversario de la Facultad de Economía con sus 50 años sí lo son, medio siglo. Esto lo afirmo pensando en el inmenso trabajo que se ha hecho en esta facultad por investigadores, profesores, alumnos, a quienes a todos les hacemos llegar nuestras más cálidas felicitaciones y nuestro agradecimiento por todo lo realizado. Para mí, créanme, es realmente un gusto, no deja de ser una emoción, como decía, y alegría, reunirme hoy con amigos, con quienes hemos y venimos trabajando hace ya muchos años proyectos conjuntos. Reunirnos hoy para compartir con ustedes otras reflexiones adquiere una importancia vital, sin lugar a duda, para nuestro trabajo. Gracias, Rodolfo, gracias, Felipe, y gracias, Prudencio, por formar parte de este equipo. Yo soy, como decía Felipe, Cristina Girardo, investigadora y profesora ahora de medio tiempo del Colegio Mexiquense, institución que me acogió por más de 22 años. Soy doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM y realicé mis estudios superiores en Italia. Pertenezco al SNI y me interesa destacar en este encuentro mi relación específica con la Facultad de Economía, ya que, como mencionaba Felipe, he sido coordinadora del diplomado sobre desarrollo local territorial, que seguramente mencionaremos en esta plática varias veces. Y hoy, para no cambiar de rol, es que tengo
el enorme gusto de ser quien va a coordinar, como decía Felipe también, esta mesa. No pretendo, por supuesto, realizar un recorrido histórico de estos años. Sin embargo, considero necesario realizar un pequeño relato que evoque el sello de esta relación que tenemos entre nosotros. Y por supuesto, dado el objetivo de esta mesa, que es reflexionar en torno al desarrollo territorial en la actualidad y los retos del mismo, poder visibilizar qué pasó en estos 16 años. Subrayo 16 años porque fue, como decía el doctor Felipe, en el 2005, cuando entre la Facultad de Economía de la Universidad de Yucatán, quien en este momento se encontraba precisamente bajo la dirección del doctor Rodolfo Canto, y su secretario académico, el doctor Luis Araujo Andrade, hoy actual director de la Facultad de Economía, y la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Mérida, en ese entonces bajo la coordinación del doctor Mario Ruff y bajo la rectoría del doctor de la Fuente. La UNAM acababa de llegar a Mérida y entonces el hecho de que estableciéramos vínculos con las distintas instituciones del territorio era un signo premonitorio. Decidimos así, de manera interinstitucional, comenzar una travesía en torno a los estudios sobre desarrollo local territorial. Con la puesta en marcha, precisamente, de un diplomado que, si mal no recuerdo, fue hasta el año 2009. Ese diplomado, uno más de tantos talleres y diplomados que se organizan, sin embargo, tuvo algunas peculiaridades. Por eso lo traemos a colación hoy. Que surgieron precisamente por muchas cosas. A mí me cabe mencionar los destacados profesores nacionales e internacionales que nos visitaron y nos acompañaron y nos trajeron muchos temas que dejaron huella para ser paradigmas que abrían fronteras en las ciencias sociales y en el desarrollo local territorial en México y en Mérida en particular. Lo cuento porque cuando decidimos armar este conversatorio en el marco de estos 50 años, la idea fue esta: reflexionar precisamente qué cambió, qué continuó de todo aquello, qué sembramos en ese entonces. Esa es la idea de esta mesa. Para ello nos acompañan, como decía, el doctor Rodolfo Canto. Él es profesor, investigador titular de la Facultad de Economía. Él está en su casa de la Universidad Autónoma de Yucatán, fue director de la facultad entre 2001 y 2008 y coordinación de extensión de la Universidad Autónoma de Yucatán entre el 2011 y 2014. Es doctor en Ciencias Políticas por la UNAM. Su tesis doctoral fue publicada con el título del Enequén a las maquiladoras, la política industrial en Yucatán, 1984-2001. Libro que se cuenta entre los primeros publicados en México con el enfoque de políticas públicas. También es autor del libro Políticas Públicas en América Latina, del liberalismo a la democracia, coordinador de libros como Yucatán, el largo camino hacia el desarrollo humano y sostenible, y Extensión y responsabilidad social, los proyectos sociales en comunidades de aprendizaje implementados en la Universidad Autónoma de Yucatán. Es autor de diversos capítulos de libro y artículos publicados en revistas indexadas sobre tópicos de política pública, democracia y desarrollo territorial, entre otros. Tiene experiencia profesional en los sectores público y privado y ha sido integrante de consejos consultivos de varias dependencias de los 3 ámbitos de gobierno y de organizaciones de la sociedad civil. Ha sido también profesor invitado en la UNAM, la Universidad Internacional de Andalucía, la Universidad de Sevilla, la Universidad Nacional del Paraguay, entre otras instituciones. También ha sido evaluador de proyectos del CONACYT y de los comités interinstitucionales de evaluación de la educación superior y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Una larga trayectoria, Rodolfo. Muchas gracias.
Nos acompaña también quien abrió esta mesa, el doctor Felipe Solís. Es profesor también titular de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán. Actualmente es coordinador del posgrado e investigación de la misma facultad. Fue coordinador de vinculación de esta Universidad Autónoma de Yucatán del 2011 al 2014. Es doctor en Economía por la Universidad de Sevilla, España. Su tesis doctoral se denominó Dinámicas territoriales y desarrollo en un contexto de globalización económica, el caso de la industria del vestido en Yucatán. Del conjunto de publicaciones de su autoría destacan los artículos Evolución de la industria del vestido en Yucatán en el marco de las cadenas globales de valor. Tiene artículos publicados en inglés, la coordinación de libros con otros autores como Competitividad e Innovación para el Desarrollo Territorial, Competitividad e Innovación en Yucatán, en el que se destaca un capítulo de su autoría denominado Dinámicas de las tecnologías en las actividades manufactureras en Yucatán 2003-2008. Es profesor certificado para la enseñanza de la economía por el Council Economic Education de los Estados Unidos. Sus líneas de generación y aplicación del conocimiento son economía del desarrollo, desarrollo territorial, política industrial, cadenas globales de valor y evaluación de la política pública. Y quien me acompaña desde el mismo lugar y forestáneos es el doctor Prudencio Oscar Mochi, investigador titular, sede de la Universidad Nacional Autónoma de México, sede regional del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Prudencio realizó estudios de grado y posgrado en la Universidad de Torino en Ciencias Políticas y doctorado en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM, en estudios latinoamericanos. Entre sus líneas de investigación figuran el desarrollo local territorial, el estudio sobre la información y la comunicación, estudios sobre sociedad civil, cooperación internacional, desarrollo y economía social y solidaria. Fue coordinador, hasta hace muy poco tiempo, del programa Cambio Mundial, Globalización y Desarrollo del CRIM de la UNAM. Entre sus publicaciones más recientes, publicó El buen vivir desde la perspectiva económica y jurídica, Otras economías, otros desarrollos, otra cooperación, debates y prácticas sobre desarrollo y cooperación desde organizaciones de la sociedad civil, estrategias formativas para la inserción social y productiva de los jóvenes, la industria del software en México en el contexto internacional y latinoamericano. Sobre estos temas, Prudencio también ha publicado artículos, de los cuales destaco Planes Estratégicos del Desarrollo Local y el Plan Estratégico de Mérida y la Cooperación Española. México, Producción Interna e Integración Mundial, Desafíos y Oportunidades de la Industria del Software en América Latina, aportes, temas y enfoques planteados desde las ciencias sociales para abordar el tema del desarrollo local y la territorialización de políticas públicas. Ha realizado docencia en varias universidades nacionales e internacionales, la UNAM, el Colegio de Morelos, el Colegio Mexiquense, la Universidad de San Martín, Argentina, la Universidad de Rosario, también de Argentina, la Universidad de Torino. Actualmente ha estrechado importantes vínculos con la Universidad de Valencia en España. Así podemos dar ya inicio, como explicó Felipe, la logística va a ser, esto es un conversatorio, entonces yo voy a realizar algunas preguntas, algunos interrogantes, y les daré la palabra por unos 10, 15 minutos. Comenzaremos con Rodolfo, seguiremos con Felipe y con Prudencio. Y vamos a hacer 2 rondas. Después, ojalá quede tiempo, no sé si se pueden hacer preguntas del público o nos la pueden hacer llegar. Y también algunas conclusiones si fueran necesarios o algunas respuestas que encontremos entre nosotros. Dicho todo esto, Rodolfo, en la misma sintonía que relataba anteriormente, para ti, desde la academia, ¿qué significa hoy el desarrollo territorial? ¿Y cómo ha cambiado en las últimas décadas?
Es decir, ¿qué particularidades tú debes considerar de la teoría específica, si es una teoría, del desarrollo territorial? Adelante, Rodolfo. Bueno, ante todo es una enorme alegría, Cristina y Prudencio, compartir esta mesa panel con ustedes y con el doctor Felipe Alonso en el marco de esta celebración del 50º aniversario de la Facultad de Economía. Estoy muy honrado, muy complacido y también veo entre los asistentes a amigos muy queridos, amigos y amigas. Un saludo a todos ellos. Bien, en efecto, desde que tuvo lugar el diplomado en la facultad hace ya algunos ayeres, pues más o menos como entre el 2005 y 2009, efectivamente, ha cambiado, muchas cosas han cambiado en la teoría y la práctica del desarrollo territorial. Sin embargo, lo que no ha cambiado es que mantiene toda su validez como un paradigma de promover el desarrollo local o endógeno o del territorio, como también se le puede llamar, a partir de pues la articulación de las fuerzas del desarrollo, como dice uno de sus más célebres teóricos, el doctor Antonio Vázquez Barquero, para impulsar un proceso de innovación, de mayor competitividad, de, digamos, conquista de mercados externos, a partir de la articulación de los agentes locales. Y todo esto con el fin de promover el mejoramiento de la calidad de vida del territorio y actualmente también podríamos decir de la sostenibilidad del territorio. Entonces, en este sentido, mantiene plena vigencia el paradigma, el modelo del desarrollo territorial. Es un primer punto que me gustaría subrayar. Sin embargo, también hay novedades importantes, hay cambios en estos últimos 15 años que son muy significativos. El primero al que yo me referiría, que ya estaba presente en aquellos años, pero hoy posiblemente es más claro, es que el desarrollo y el crecimiento son muy diferentes entre sí. Esto es algo bien sabido, ¿no? El crecimiento económico puede tener lugar incluso a tasas muy elevadas sin que esto se traduzca en la mejoría en la calidad de vida de los habitantes de un territorio. Aquí hay muchos ejemplos, México mismo es uno de estos ejemplos, pero hay otros quizá más significativos, más impactantes. Por ejemplo, el premio Nobel de Economía Amartya Sen nos platica de su país, de la India. La India es un fenómeno en materia de crecimiento económico, está creciendo a tasas del 9% anual, comparables a las de China. Sin embargo, los rezagos sociales han aumentado, la pobreza, la exclusión, la desigualdad, la desnutrición son incluso mayores que en algunos de sus vecinos más pobres, ¿sí? Y lo mismo podríamos decir de varios países de América Latina, de varias regiones. En el caso de América Latina, el ya citado Vázquez Barquero, en un trabajo reciente que escribe con un colega suyo, con Juan Carlos Rodríguez, dice que en América Latina las instituciones económicas extractivas, ya vamos a hablar un poquito de qué se refiere con esto de extractivas, han generado excedentes elevados que no se reinvirtieron, sino que se repartieron entre las élites económicas y políticas, lo que ha afectado al desarrollo de la capacidad productiva de América Latina, que de hecho se ha rezagado frente a otras regiones del mundo. ¿Quiere decir que no basta el crecimiento económico? Eso ya se sabía hace 15 años, pero ahora es más evidente que nunca. Y sin embargo, hay que subrayar el hecho de que seguimos enfatizando esta dimensión económica en la teoría y la práctica del desarrollo territorial. Siguen prevaleciendo temas como la innovación, la competitividad, el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, los clústeres, las cadenas de valor, e incluso la economía social y solidaria. Todo esto es muy importante. Todo esto es útil, es relevante, pero es insuficiente, ¿no? Entonces, hoy hay otras dimensiones que han ganado terreno en la agenda del desarrollo territorial. La primera y más obvia, y creo que esto está a la vista de todos, es el tema ambiental.
Los pioneros del desarrollo territorial no le concedían un lugar prioritario a este tema, incluso tendían a ver los costos ambientales como inevitables, como resultado natural del proceso de desarrollo territorial, que pues teníamos que aceptarlos sin más porque eran inevitables. Hoy sabemos que no lo son. Este tema efectivamente se ha posicionado no solamente en la agenda territorial, sino en la agenda global del desarrollo. Tenemos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Prácticamente está en todos los programas de política pública de los países impulsar estos 17 objetivos, ¿no? Así que por el tema ambiental creo que podemos, si no tranquilos, porque la amenaza sigue, el calentamiento global está ahí, algunos sostienen que corremos hacia el precipicio, pero por lo menos sí está en la agenda. Hay otro tema que me parece que está también escalando posiciones y que todavía es insuficientemente tratado, que es el tema de la inclusión social, y es posiblemente el más importante de la agenda del desarrollo territorial hoy en día. Y aquí, por ejemplo, citaría un dato, una sugerencia del Fondo Monetario Internacional, y subrayo, del Fondo Monetario Internacional, en el sentido de que dice más o menos esto, ¿sí? Si la cuota de ingresos del 20% más rico de la población aumenta, el crecimiento del Producto Interno Bruto se reduce, toda vez que los beneficios no se reparten en cascada al resto de los estratos, ¿no? Por el contrario, continúa el Fondo Monetario Internacional, un incremento en la cuota de ingresos del 20% más pobre está asociado a un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto. Entonces, concluye el FMI, el célebre FMI, la desigualdad económica resta potencial al crecimiento. Por lo que si se quiere revitalizar la actividad económica, es más útil impulsar el avance de los estratos de la sociedad con menores ingresos, así como los de la clase media. Y esto abre toda una agenda de trabajo y abre una nueva perspectiva en el gran tema del desarrollo territorial, porque no había ocupado, vuelvo a repetirlo, un lugar prioritario en la agenda. Por desgracia, no hemos hecho bien la tarea en este terreno, y en México en particular, no lo hemos hecho bien. Los salarios reales han venido descendiendo, o vinieron descendiendo de manera continua desde los años 70 del siglo pasado, de tal manera que la participación del trabajo en el ingreso nacional, según las cuentas nacionales, que llegó a su mejor momento a mediados de los 70 con el 49% de la participación, casi igual a la del capital, hoy ha caído al 25%. Para tener una idea, la participación del trabajo en el ingreso nacional es aproximadamente de las 2/3 partes en países como Japón o como el Reino Unido, y en México es de la 1/4 parte del ingreso nacional. Y en la industria manufacturera es del 18% según Oxfam. Es decir, en México fuimos a la inversa. El ingreso se concentró en las élites y se generalizó la pobreza y se profundizó la desigualdad. Justamente eso que el FMI advierte como una de las causas del estancamiento económico, ¿sí? Bueno, en el caso de Yucatán, yo diría que el problema es igual de serio, si no es que más. Y aquí cito el dato de una colega de la Facultad de Economía, la doctora Liliana Albornoz, que en su tesis doctoral da el siguiente dato. Por cada peso adicional de demanda externa para la economía yucateca, el decil más rico se queda con 62.5 centavos de ese peso. Y el más pobre se queda con 2.5 centavos. Y el siguiente más pobre también con 2.5 centavos. O sea, tenemos aquí una distribución del ingreso increíblemente inequitativa. Y ese tema no estaba en la agenda del desarrollo territorial hace 15 años.
o por lo menos no estaba en un lugar prioritario, ¿no? Este retroceso que hoy ha situado a los ingresos de los trabajadores mexicanos entre los más bajos del mundo, y son más bajos que los de China, por ejemplo, ¿no? Ha tenido múltiples consecuencias, no solo en materia del crecimiento económico. O sea, el país ha estado básicamente estancado con tasas de crecimiento inferiores al 2% anual, sino también en materia de estabilidad política y social, ¿no? De gobernabilidad y de seguridad, ¿no? Otra agencia multilateral que cito, y quiero citar a las agencias multilaterales porque a veces se olvida que estas cuestiones las plantean también estas agencias y no solamente partidos o posiciones políticas o ideológicas. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. La OCDE dice, altos niveles de desigualdad intensifican las jerarquías sociales, lo que incrementa los niveles de ansiedad y conflicto de clases, lo dice la OCDE, provocando la erosión de la confianza y la cohesión social. En las sociedades con amplias disparidades de ingresos existen incentivos para un comportamiento individualista, lo que no ayuda a disminuir los comportamientos violentos. O sea, aquí tenemos puntos muy importantes para la agenda del desarrollo, ¿no? Siempre pensamos que la relación causal era el desarrollo primero y la inclusión social después. Hoy sabemos que es precisamente al revés. La relación es a la inversa. Es la inclusión social la que genera desarrollo. Y esta conclusión me parece que amerita mucha reflexión, ¿sí? Cristina, por favor, me avisas cuando ya esté sobre el tiempo, ¿no? Porque no estaba, cuando hicimos nuestro diplomado, por lo demás tan exitoso y tan innovador hace 15 años, no era tan clara como lo es hoy en día. Y aquí llegamos a otra dimensión que también tiende a ganar terreno en la agenda del desarrollo, que es la dimensión propiamente. El ya citado Amartya Sen dice que este tema de la política explica mucho de por qué, a pesar de que la India crece a tasas de 9 o 10% anual, la pobreza no solamente ha crecido, sino que se ha incrementado. Y es que el desarrollo territorial, otro tema sobre el que hay que reflexionar más, se relaciona no solo con la distribución del ingreso, que ya comentamos, sino también con la distribución del poder, tema que estaba básicamente fuera de la agenda del desarrollo. Y hay dos variables claves en materia de poder. Una, la organización y participación política de los grupos menos favorecidos, que Amartya Sen emplea como una de las razones que explican las disparidades profundas entre los niveles de desarrollo de bienestar en su país. Y la otra, el papel de la política pública. Este papel es esencial, tampoco estaba tan presente en la agenda del desarrollo territorial hace 15, 20 años, como lo está hoy en día, como lo tiene que estar, porque es evidente su trascendencia, su relevancia en materia de desarrollo territorial. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo y con esto terminaría mi participación porque creo que los otros colegas también demandan y requieren el mismo tiempo, ¿no? Las recientes modificaciones a la Ley Federal del Trabajo para prohibir el voto a mano alzada en las elecciones sindicales, en los sindicatos obreros mexicanos, ¿no? Esta era una realidad que veníamos arrastrando desde décadas atrás. Los dirigentes se eternizaban porque pues, el voto era a mano alzada y pobre del trabajador que no alzara la mano. Entonces, al prohibir esta votación en la nueva legislación y al establecer por ley, que el voto debe ser directo y secreto, se fortaleció el poder de la base trabajadora. ¿Sí? Y también la ratificación de los contratos colectivos por la misma vía. Aquí tenemos ejemplo de una decisión política relacionada con el tema del poder, cuyo impacto a mediano y largo plazo debe ser
el mejoramiento en la distribución del ingreso, la mayor inclusión social, ¿sí?, y la mayor equidad, que es el tema que había quedado un tanto relegado frente al de eficiencia en materia de teoría del desarrollo territorial. Muchas gracias, Cristina. Creo que no te escuchamos. Está tu micrófono apagado. Sí, yo apagué tu micrófono, Cristina, porque se estaba escuchando atrás. Dale arriba. Sí, Ah, ya. ¿ahora? Sí. Y yo lo apagué porque se estaba escuchando su fondo. Sí. Perdón. Sí, gracias, Rodolfo. La verdad que efectivamente hay temas que han quedado como retos y que el andar del tiempo cada vez más, bueno, el tema del ambiente ni hablar, aunque ya en los años 70 se planteaba, ¿no es cierto?, en el Acuerdo de Roma, pero parecía algo tan lejano. Sin embargo, hoy creo que junto a la pandemia que estamos viviendo como ocasionada por el COVID, el del ambiente va a ser otra pandemia terrible que nos va a azotar, y creo que el desarrollo territorial ahí tiene un rol fundamental. El rol de la inclusión social también me parece fundamental en el sentido que sabemos que en Europa hace ya un tiempo que lo vienen trabajando desde la cohesión social. Es decir, quizá acá ciertas políticas públicas han tenido la oportunidad de incluir antes que lo que hicieron nuestros países. O sea, que has marcado la agenda del trabajo, cifras alarmantes que yo creo que se han agravado con la crisis esta que mencionaba del COVID, y bueno, que dejan ahí como unos retos en la actualidad importantes. Gracias, Rodolfo, y ya te daremos después nuevamente la palabra porque seguramente podrás seguir explayándote y ver este desarrollo territorial, hacia dónde va o cómo lo podríamos abordar ahora. Le daría ahora a Felipe, me gustaría, Felipe, que ya que hiciste mención, ¿no es cierto?, del diplomado que hicimos, ¿no? A mí sí me gustaría, tú que tienes contacto con tantos alumnos y en su momento tuvimos tantos profesores, tantos alumnos, tantos militantes de las organizaciones de la sociedad civil como gente que vino al diplomado, que trabajó conjuntamente con nosotros, que hicimos cosas en el territorio, por eso no dejo de mencionar al Plan Estratégico de Mérida. Es decir, esta experiencia en la formación de agentes de desarrollo territorial, a mí me gustaría, si tú has podido reflexionar en torno a ciertos aprendizajes que realmente nos ha dejado. Si quieres enfatizar, nosotros sabemos que tú te has especializado en las cadenas globales de valor, ¿no? O sea, conocemos tu tesis de doctorado, y en este sentido yo creo que también consideramos que tú nos cuentes un poco qué relación guardan las mismas con el desarrollo territorial, o las ves algo lejano, ha cambiado esta relación en estos últimos años, incluso con la pandemia, es decir, cómo tú hoy observas a las cadenas globales de valor. Gracias, Cristina. Gracias. Espero verme, como yo estoy organizando esto, sí me veo, ¿verdad? Me veo. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Cristina. Como dijo el doctor Rodolfo Canto, antes que nada, muchas gracias por estar en esta mesa panel, gracias por acompañarnos. Entiendo que está en España ahorita y son 7 horas de diferencia. Entonces ellos ya es de noche, nosotros es de día, pero muchas gracias. Pues sí, aprovechando estos 10 minutitos, un poco comentarles mi experiencia a ustedes, a nuestros invitados que amablemente nos están escuchando. Un poquito, voy a tener la presentación de dos maneras. La primera parte voy a hablar del diplomado, Cristina, como tú bien dices, decirte desde mi visión y de lo que yo he visto en estos años que ha pasado. Y por otro lado, al final intentaré hablar un poquito de cadenas de valor, si da tiempo, si no lo dejaré también para la otra pregunta y iremos hablando. Pero bueno,
Esos son los dos grandes temas. Los dos los voy a mezclar. Bueno, primero, en el 2005, para los que nos escuchan y no conocen esto, veo a algunos profesores, veo a Heraclio, veo a algunos profesores, a Gabriel Rodríguez, que están hoy con nosotros, que conocen del caso. En el 2005, la UNAM viene a Mérida y, y en un afán de colaborar con la Universidad Autónoma de Yucatán, se plantean proyectos. Y uno de estos proyectos fue la formación, no hacer un diplomado cualquiera, ¿no? Sino el reto era muy fuerte, Cristina, alguna vez te lo dije, porque el diplomado se llamaba Formación de Agentes de Desarrollo Territorial. Es decir, la idea era no solo dar los conocimientos, sino de alguna manera impactar en el territorio. Era una universidad, la UADY, la UNAM, preocupadas por la pertinencia de los conocimientos que impacten el territorio. A mí eso me encantó, me encantó porque de alguna manera yo todavía no era doctor, les diré que fui doctor después y orientado mucho a los temas que voy trabajando con ustedes y con otras personas relacionados al desarrollo, ¿no? Al final mi tesis de desarrollo, mi tesis de doctorado responde mucho a lo que el diplomado me dejó. Entonces, lo primero que quería comentarles es ese impacto que buscábamos tener en el territorio. A lo mejor éramos muy ambiciosos, pero bueno, la idea era una universidad pertinente, la misma universidad vista como agente de desarrollo territorial. Ese era un paradigma interesante porque nosotros mismos nos veíamos y entonces el diplomado tenía ese nombre. Para eso entonces se convocó no solo a estudiantes, sino la idea del diplomado fue siempre convocar a los sectores público, privado, organizaciones de la sociedad civil y también académicos, ¿no? No era un diplomado académico, era un diplomado que queríamos tener allá a los actores principales del desarrollo territorial. La sorpresa fue que respondieron muy bien. El desarrollo se liga y se sigue ligando mucho al gobierno. Entonces, la realidad es que lo que aprendimos es que teníamos muchos participantes de gobierno. Fueron en todas las, no me acuerdo si fueron 5, 6 o 7 ediciones del diplomado, porque el diplomado se fue repitiendo, ¿sí? Se fue repitiendo y tuvimos mucha presencia gubernamental ávida de entender los procesos de desarrollo donde seguramente el gobierno influía mucho. Nos costó mucho la participación de las ONGs, nos costó mucho, pero en la segunda edición que ya tuvimos al Plan Estratégico de Mérida, eso empezó a facilitar mucho el llegar a las organizaciones de la sociedad civil, porque el Plan Estratégico en ese entonces de Mérida y después de Yucatán era un articulador. Una misma idea, los planes estratégicos nacen con esta misma idea del desarrollo territorial. Eran organizaciones que permitían planificar, no gubernamentalmente, sino una planificación más ciudadana, más experta, más en cuestiones de participación de actores, y el plan estratégico nos ayudó mucho y tuvo una presencia muy importante de entender esta parte, y lo agradecemos hoy a Humberto, que hoy ya no está con nosotros, pero de alguna manera fueron integrándose al diplomado. Nos costó mucho y hasta ahorita la participación del sector privado. Por algún momento hay la idea de que el sector privado no está ligado al desarrollo, y eso es un aprendizaje que yo les diría, que el sector privado no necesariamente está ligado a procesos de desarrollo, y cuando al contrario, hoy más que nunca vemos que el sector privado es la sociedad con todos sus actores. Ese es un aprendizaje también, los gubernamentales, los académicos, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, todos en un territorio son actores con intereses, pero que esos intereses al final es de que nos vaya bien. Nos costó mucho la participación del sector privado, hubo participación, pero es el aprendizaje que tuvimos. Bueno, este diplomado, eso es el primer comentario. Tuvimos la presencia, y te voy a decir, hice ayer preparando mi plática,
hice un ejemplo muy rápido, una dinámica muy rápida de acordarme que tuvimos cada semana, teníamos a un invitado que por la presencia de la UNAM y la UARI y el compromiso institucional, traíamos de España, de Argentina, de Uruguay, de la Ciudad de México. Tuvimos en Yucatán a los principales exponentes del paradigma, como dijo Rodolfo, del desarrollo territorial. Hice una lista, espero que no se me ofenda, porque no voy a hablar de todos, porque tuvimos, repito, argentinos, bueno, ustedes mismos, Italia, Argentina, México, pero les voy a decir algunas ideas. Por ejemplo, tuvimos a Carla Valverde de la UNAM, y me acuerdo mucho que Carla nos explicó con su libro que recién salía, el concepto de desarrollo, su formación política, su formación histórica de la palabra desarrollo. Y eso a mí me quedó que hasta hoy en mis clases trabajo mucho este tema, porque muchos de nosotros hablamos de desarrollo, muchos que trabajamos en estos temas, o de repente el público en general habla de desarrollo sin entender el concepto detrás ideológico, el concepto, cómo fue formado y sobre todo, qué es lo que expresa. Porque como decía un profesor mío del doctorado, las políticas que hagas va a depender mucho de lo que tú entiendas del concepto que quieras impulsar. Entonces, Carla Valverde me acuerdo que trabajó mucho. Después tuvimos al doctor Antonio Vázquez Barquero, de España, que no se me olvida, Rodolfo lo dijo, pero a mí igual se me acordó, que decía, desarrollo territorial significa desarrollo local, un cambio estructural en el territorio. Es decir, el desarrollo implica cambio estructural, cambiar, evolucionar, mejorar, pero del todo el territorio. No se me olvida. Tuvimos a Francisco Alburquerque, al doctor Francisco Alburquerque, Cristina, que hasta hoy lo escucho mucho y hemos tenido presencia con él en la red de desarrollo territorial, que algunas cosas que se me acordaron son el desarrollo desde abajo. Y otra cosa que quiero resaltar para todos nuestros invitados, donde un gran problema que tiene la economía es que no ha conceptualizado, le cuesta trabajo conceptualizar al espacio donde se desarrollan las actividades económicas. Y aquí me voy a detener un poquito porque creo que hay que enfatizar para los que nos escuchan, ¿cuál es la gran diferencia del desarrollo con la palabra territorial? Yo que cuando empezaba en estos menesteres no venía de las ciencias sociales, yo venía de las ciencias exactas, pues acercarme a las ciencias sociales fue acercarme a diferentes epistemologías del conocimiento que de alguna manera cuando te vas acercando vas entendiendo las cosas de diferentes perspectivas. Y para nuestros invitados, para los que nos escuchan, el gran paradigma del desarrollo territorial lo que nos presenta es, y con Francisco Alburquerque lo escuchamos y lo entendimos y lo repasamos muchas veces, que el territorio no solo es un espacio donde se desarrolla algo, donde hay actividades económicas, sino el territorio mismo, el territorio conceptualizado, es donde se impulsa, ¿sí?, lo que sale de ese territorio. En otras palabras, a veces la economía presenta, y esto es algo que al final comentaré, y creo que es muy importante, presenta que cualquier territorio puede pasarlo cualquier cosa y por lo tanto las mismas políticas pueden ser para todos los territorios porque al final en el territorio ocurre algo. Esa es la idea, ¿sí? Y el desarrollo territorial nos dice, son los actores, los agentes, los que viven en ese territorio, los que de manera unida, una visión de conjunto, piensan en su propio desarrollo. Entonces no solo hay un camino, que esa es otra idea que quedaba en el ambiente. Hay la política correcta del desarrollo y hay la política incorrecta. Francisco Alburquerque nos comentaba, no hay un solo camino, lo escuché en los libros de Prudencio, hay otros caminos para el desarrollo, hay otros desarrollos, hay otras maneras. Eso fue muy importante para alguien que se acercaba a las ciencias sociales desde la visión muy mecanicista del desarrollo. Muy crecer,
mayor Producto Interno Bruto, mayor desarrollo, que Rodolfo comentó. Escuchamos a Óscar Madueri, que hasta hoy lo seguimos escuchando, con su visión política del desarrollo. No se me olvida y se me queda en la cabeza que Óscar Madueri nos dice, ¿y si el desarrollo no fuera político? Es decir, ¿y si el desarrollo es una construcción política desde el territorio? Es decir, son los que viven el territorio que políticamente gestionan su propio desarrollo. Y Madoedi, con su experto en ciencia política, nos va contando la construcción política del desarrollo. Y se me queda grabada una frase muy importante de Óscar, como le dicen, Óscar, que le digo, a lo mejor el desarrollo no es un punto de llegada, porque nunca llegaremos a ese desarrollo, sino es un punto de construcción social. Me queda muy grabada esa frase, porque muchas veces nos quejamos de que no estamos desarrollados, pero nunca pensamos en cómo construir ese desarrollo, y que ese desarrollo a lo mejor es un camino que socialmente tenemos que construir como territorio que habitamos en un lugar. Y habitamos iniciativa privada, iniciativa pública, académicos o de organizaciones sociales. Vivimos en Yucatán en este caso, ustedes viven en Cuernavaca y en España y en Italia, pero me gustó mucho y se me queda muy grabada esta frase de Óscar Madoeri. Tuvimos a Cecilia Cadena, que nos hablaba de la gerencia pública, muy importante Cecilia, hablando sobre cómo mejorar la gerencia pública, cómo hacer que desde los gobiernos se pudieran hacer fenómenos de gestión más participativos. Tuvimos a Manuel Canto, Chac, que no se me olvida, Manuel nos presentó un tema de políticas públicas y participación ciudadana, y hasta hoy recuerdo mucho las palabras de Manuel sobre qué es participar en la política pública. Él nos va llevando de la mano y nos va contando el tipo de participación, y es donde va relacionado con el desarrollo territorial, la participación ciudadana, los planes estratégicos, la construcción social del desarrollo. Tuvimos a Sergio Bossier, ¿sí? Por decir, tuvimos Sergio Bossier, no se me olvida, que nos hablaba de que el desarrollo le estábamos poniendo adelante de toda la historia diferentes adjetivos. Hemos tenido desarrollo sustentable, desarrollo sostenible, desarrollo humano, desarrollo, y Sergio Bossier decía en su libro que a lo mejor el desarrollo simplemente es eso, es todo. No ponerle un adjetivo nos lleva solo a pensar en una dimensión del desarrollo. Y tuvimos, por supuesto, al doctor Prudencio Mochi, como le dices, Mochi le digo yo, Prudencio, que nos habló de esto mismo, de las dimensiones del desarrollo. Prudencio nos fue llevando a todas estas partes, me acuerdo en el módulo 2, en el módulo 1, sobre cuáles son las dimensiones del desarrollo, que entendí que por allá nos hablaría hoy igual. Bueno, no sé si ya pasó mi tiempo, pero esto me quedó muy grabado, Cristina, y hoy muchos de los participantes que estuvieron en ese diplomado, hoy están en diferentes lugares, en ONGs, en el gobierno, en iniciativa privada, recuerdan mucho, y cuando conversamos, seguramente muchos de ellos están hoy aquí en la plática, porque la idea es volver a reflexionar qué ha pasado en estos 20, 30. Yo escribo mucho sobre los últimos 40 años. Creo que hoy es un momento de repensar con esta pandemia, con el problema del calentamiento global, y si quieres después hablaré un poquito sobre esta historia y qué es lo que nos enfrentamos futuramente en los territorios del desarrollo territorial. Muchas gracias. No, gracias a ti, el trabajo que te has tomado realmente, Felipe, muy emocionante recordar esa trayectoria, esa memoria que podríamos escribir, hemos escrito artículos, pero bueno, verlo a los 16 años suena muy, muy emotivo. Gracias, muchas gracias. Realmente estoy totalmente de acuerdo que muchas veces esa gobernabilidad que se espera o que utópicamente cuando hablamos de desarrollo local, territorial, creemos que vamos a encontrar cuando sabemos que es lo más difícil, es decir, el consenso entre instituciones. Nosotros en el diplomado habíamos
demostrado ese consenso entre el plan estratégico, van mis recuerdos también a Humberto, habíamos ese consenso entre grandes instituciones como la UNAM y como la Universidad Autónoma de Yucatán. Habíamos encontrado consenso con profesores, con organizaciones de la sociedad civil y con gobierno, ¿no? O sea, que el gobierno se acercara, yo me acuerdo de la Secretaría de Trabajo, o sea, hemos hecho las ventanillas del empleo, mucho trabajo con gobierno que tenía que ver con lo local. Y esa gobernabilidad posiblemente se veía que el cuello de botella era esa falta que tú de manera muy, muy puntual destacas, que era el sector privado, ¿no? El preguntarse qué pasa ahí con el sector privado. Me parece excelente de la manera que lo has descrito, yo lo dejaría ahí. Una gran concertación entre ciertos actores, que eso es muy loable, que se podría repetir, por supuesto, voy a hacer mención a algunas ideas que tenemos para darle continuidad a todo esto, y esa gobernabilidad que no necesariamente se cumple y que incluso muchas veces también Rodolfo lo señalaba en algunos artículos diciendo la gobernabilidad es, desde la teoría es una cosa, es muy predictiva, pero después cuando llegamos al territorio, ¿qué es lo que pasa? Entonces, excelente. Muchísimas gracias. Le daría entonces, y retomando un poquito lo que tú dices, la palabra Prudencio, porque sí me gustaría que Prudencio nos explique esto que ya enunció Felipe, y que es encontrar cuáles son las dimensiones para abordar el desarrollo territorial, y si esas dimensiones se encuentran todavía perfectibles, ¿no? O sea, de ser consideradas. Y después dejaríamos la segunda preguntita para la segunda ronda. Adelante, Prudencio. Bueno, me sumo a los agradecimientos a la Universidad de Yucatán. Sobre, como ya comentaba Cristina y como ya ha hecho referencia a Rodolfo y Felipe, digamos, tal vez voy a intentar, más que nada, profundizar algunos aspectos de novedad que en su momento significó el diplomado de Mérida. Creo que en México el desarrollo territorial estaba asignado por las visiones tanto del desarrollo regional tradicional y las perspectivas, digamos, de lo que era, bueno, el desarrollo municipal. Tanto los estudios de literatura y de posgrado estaban centrados en la época precisamente en estos dos relatos. La primera vertiente era, por una parte, generada en el ámbito de los enfoques del desarrollo regional, que pretendía crear equilibrios desde el Estado nacional y resolver el tema de las asimetrías territoriales y las zonas con menor crecimiento. Esto ya también lo señalaba Rodolfo, una relación casi mecánica entre crecimiento y desarrollo. Por otra parte, el filón, digamos, que se había desarrollado en México, que hasta el día de hoy persiste, va a tener que ver con el desarrollo municipal. Y aquí la preocupación estaba centrada en el desarrollo de capacidades de gestión en la administración municipal, pensando que lo institucional debía resolver el problema del desarrollo. En los años 90, sin embargo, en el diplomado citado,
en varias ocasiones, se empiezan a cuestionar estos paradigmas dominantes en México. Esto se da a partir de procesos de intercambio entre Europa y América del Sur, tanto de los que habíamos conocido la escuela italiana con Bagnasco, Beccatini, la evolución de la Terza Italia, de los distritos industriales, y posteriormente con España, con las visiones del desarrollo endógeno, ya citada, tanto por Rodolfo como por Felipe, con Vázquez Barquero y Paco Albuquerque, que son en cierta medida las visiones que van a predominar en América Latina en un primer momento. Es así que en este primer momento el desarrollo local estuvo vinculado con el ámbito económico en el sentido estricto de creación, de acumulación, de distribución de riqueza, de inserción en la globalización. Pero contemporáneamente en América Latina comienzan a visibilizarse trabajos que enfocan otras dimensiones, ya que esta vinculación o la relación entre global-local, lo local, traía en sus inicios muy aparejada el aumento de las asimetrías territoriales, sin nada más desde el mercado que desde los programas y las políticas públicas. En este sentido, el diplomado que realizamos partió precisamente de otra premisa y va a captar o a destacar una visión multidimensional y multidisciplinaria que ya se estaba gestando en Uruguay con José Arocena, en Argentina con Oscar Madoeri, en Chile con Sergio Bossier, para hacer referencia a esta multidimensionalidad. Es suficiente mencionar que también lo económico comienza a diversificarse, a visibilizar otras formas de hacer economía como la economía social y solidaria. Los aportes en esta perspectiva de José Luis Corallo cobrarán relevancia en el sentido que la economía social y solidaria se comienza a trabajar en muchos territorios, dando énfasis y continuidad a experiencias comunitarias ancestrales que existían en América Latina y en México. Por otra parte, la dimensión sociocultural va a referirse y hacer énfasis en las identidades de los territorios, en los actores, en los agentes, en la historia local, en la cultura, desde disciplinas como la sociología, la historia, la antropología. Y aquí también empieza a asomar el paradigma de lo ambiental, que como refería ya Rodolfo, no estaba lo suficientemente desarrollado y referido al tema de la sustentabilidad del uso de los recursos naturales y el cuidado de la biodiversidad, cobraban cada vez más fuerza y efectivamente, como ya se señalaba, la realidad de hoy pone cada vez más en evidencia la urgente necesidad de trabajar básicamente esta dimensión. Pero creo que no seríamos justos sin visibilizar el gran aporte de nuestro entrañable amigo Oscar Madoeri, ya citado, pionero de la perspectiva política o de la dimensión política del desarrollo, que contagia, entusiasma a nuestro equipo y que a partir de ese momento tenemos la convicción
que el desarrollo, y particularmente el desarrollo territorial local, es una cuestión política que precisamente se define a partir de visibilizar las relaciones de poder en los territorios. Este conjunto de dimensiones que empiezan a plantear me hacen considerar a las visiones de nuestro seminario como un seminario que abre las puertas precisamente a esta multidimensionalidad y que hasta el día de hoy adquiere gran vigencia. He puesto más de relieve esta parte de cuáles son los elementos de novedad en el movimiento del surgimiento del diplomado, más que en los elementos de cambio, que creo que ya fueron bastante desarrollados por Rodolfo, y que bueno, que en un segundo momento posiblemente podemos avanzar un poquito más en esta perspectiva. Muy bien, gracias Prudencio. Efectivamente, esta multidimensionalidad nos ha permitido salirnos de ese enfoque netamente económico, eso nos ha quedado claro, y está bien también, Prudencio, que nos hayas hecho este recorrido a través de las distintas disciplinas, de lo que aportaban las distintas disciplinas, y como bien lo señalaba Felipe, a los que venían de las matemáticas o de la economía llamada pura, es decir, incorporar lo económico desde esta visión de la economía pública o de la economía social y solidaria, de la economía doméstica, revisar autores como Polanyi, etcétera, etcétera, movían un poquito el paraguas de la cuestión, ¿no? En ese sentido, Rodolfo, yo te daría nuevamente la palabra a ti, porque me gustaría escuchar, bueno, no sé si tienes algún comentario, un poco el objetivo de esta mesa es eso, o sea, que podamos platicar entre nosotros, intercambiar, a lo mejor contestarnos, estamos más de acuerdo o no con algunas cosas, también fue parte del diplomado el discutir, que es muy, muy provechoso en la academia. A mí me gustaría ahí que tú te explayes un poquito en esta área, en este enfoque de la economía más pública, o sea, en el papel del Estado frente a las propuestas del desarrollo territorial. Sobre todo por la gran importancia también, y creo que lo harás pensando en el hoy, que está adquiriendo nuevamente el Estado en la pandemia, durante la pandemia y quizás en el post-pandemia. Es decir, ¿qué pasó durante la pandemia al habernos encontrado que muchas facetas de ese Estado, que lo habíamos pensado para el desarrollo territorial, estaba ausente, estaba más presente en la globalización, y entonces esto nos ocasionaba, así como durante la pandemia, o nos ocasionó muchísimas crisis. Adelante, Rodolfo. Tienes otra vez 10 minutos. Claro, muy bien. Sí, Cristina, ese es otro punto que también ha cambiado, considero, en el gran tema del desarrollo territorial. El supuesto implícito de los, digamos, los pioneros de la literatura del desarrollo territorial, endógeno o local, era que las fuerzas del desarrollo estaban contenidas en la sociedad. Y esto sin duda es cierto, pero no es todo. En la visión original, al Estado básicamente le tocaba mantener el Estado de Derecho, la ley, el orden, etc. Pero se pensaba que las fuerzas estaban contenidas en los actores locales, ¿no? Y se tendía a reducir o a minimizar el papel de la política pública, ¿no? Algunos de los autores que ya he citado, como Chandres y Amartya Sen, señalan esto, esta enorme laguna en la teoría del desarrollo, que ha sido ignorar el papel de la política pública. Sen en particular dice, la política pública es fuente de libertad, y pone el caso de las hambrunas, ¿no? O sea, las hambrunas él demuestra que no se dan por falta de alimentos, se dan
por la mala distribución de los alimentos. Entonces, una intervención bien diseñada, bien implementada de política pública para distribuir alimentos en los sectores más empobrecidos de la población erradican las hambrunas. Y entonces el papel de la política pública es fundamental y complementa muy bien la participación de los mercados en el desarrollo territorial. No hay que poner en duda la trascendencia del papel de los mercados, de las empresas. Por supuesto, si hablamos de competitividad, si hablamos de productividad, el papel de las empresas es esencial. Sin embargo, si hablamos de bienes públicos como salud, como educación, como seguridad social, tenemos que volver la vista a la política pública. ¿Por qué? Porque el mercado no tiene los incentivos suficientes para proveer estos servicios, pues. Y entonces el papel del Estado tiene que estar ahí, tiene que estar presente, ¿no? Los mercados también acusan, y eso lo dice el Programa de Naciones para el Desarrollo, cierto déficit de responsabilidad ante la dimensión humana y también ante la sostenibilidad ambiental o ecológica. Si no hay una política pública clara, bien definida y, por supuesto, capaz de hacerse acatar, ¿no?, tendremos problemas serios en ambos campos, tanto en el de la sostenibilidad como el de la inclusión social al que ya hacía referencia. Y otro punto que me parece esencial cuando hablamos del papel del Estado en materia de desarrollo territorial es este que ya empezaba a comentar en mi intervención anterior, que es la gestión del conflicto social. Al Estado le toca desempeñar un papel en este terreno. No puede desentenderse de él. Aquí, por ejemplo, algunos de los gobiernos mexicanos de los últimos 40 años consideraban que el conflicto social era algo que debía resolverse en el marco de la propia sociedad civil. Por ejemplo, las intervenciones para enfrentar los conflictos laborales eran externalizadas a la sociedad civil, que se arreglen ellos. Si consideran que es necesaria mi participación, pues me dicen y entonces ya intervengo, pero será opcional, será voluntaria, y si no, no pasa nada. Bueno, ya vimos que esto debe contarse entre las causas del deterioro de la participación tan acusado, pues. Por eso me sorprende tanto de la participación del trabajo en el ingreso nacional. Esto ha cambiado y hoy, por ejemplo, se han creado los tribunales laborales que dan soluciones de última instancia a los conflictos. Primero va la conciliación, sin duda es la primera opción, pero si la conciliación no funciona, los tribunales resuelven en definitivo. También se ha creado este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que ahora tiene una participación que era impensable hace 6 años en los conflictos laborales. Hace los recuentos de los conteos de votos en caso de que haya conflictos entre 2 o más sindicatos con aspiraciones, ¿no?, de quedarse con un contrato colectivo. Eso era impensable hace muy poco. Pero lo más sorprendente de todo es que estas modificaciones fueron impulsadas por nuestros socios de América del Norte, por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. Al momento de renegociar el Tratado de Libre Comercio entre los 3 países, ambos gobiernos nos dijeron, mire, no puede ser que sigan las cosas como están allá, porque no es equitativo incluso para nosotros, ha caído a un nivel tan bajo el ingreso de los trabajadores que así no jugamos, o sea, es muy, muy inequitativo, es muy acusado, muy abultado el diferencial, ¿no? Y entonces, paradójicamente, el presidente de Estados Unidos, eso no me lo puedo quitar de la cabeza, era Donald Trump, el mismísimo Trump. Se le pide a México impulsar estos cambios laborales que finalmente tienen lugar, ¿no?, como una manera para equilibrar a mediano y largo plazo esta caída a niveles irrisorios de los ingresos del trabajo, ¿no?
También ha habido un proceso importante de recuperación de los salarios mínimos y esperemos que impacte también en los medios. Y esto se relaciona con la política pública, querrámoslo o no, una política redistributiva. Y es que en América Latina, Cristina, Prudencio, Felipe, colegas que nos acompañan, hay dos realidades que no están tan presentes en los países donde surge originalmente, pues, antes de las contribuciones de América Latina, el tema del desarrollo endógeno. Ya Prudencio mencionaba a Gine, a FUA, y también ya mencionamos a Francisco Alburquerque, a Antonio Vázquez Barquero, todos europeos. En América Latina tenemos dos grandes retos adicionales en materia de desarrollo territorial. Uno de ellos es lo que estos neoinstitucionalistas citados por Vázquez Barquero, Aaron Acemoglu y Robinson llaman la sociedad extractiva. Nosotros tenemos instituciones extractivas, ¿sí? Es decir, instituciones diseñadas para acumular riqueza en las élites a costa de la vasta mayoría de la sociedad. Durante muchos años la Comisión Nacional de Salarios Mínimos funcionó así. Y esto es esa es una de las razones del relativo estancamiento económico del país. Y el otro gran tema que tenemos en América Latina es el del colonialismo interno. ¿Qué es el colonialismo interno? Pues Pablo González Casanova, este problema no tiene en Europa. No tienen que preocuparse de él porque no lo tienen. Es una estructura de relaciones sociales de dominio y explotación entre grupos culturales heterogéneos, distintos, incluso a veces con lenguas distintas, con características fenotípicas distintas, ¿no? Y que se expresa, esto es de Pablo González Casanova, pero me parece oportuno traerlo a esta mesa, ¿sí? En relaciones de intercambio desfavorables para la comunidad indígena o de los pueblos originarios, especulaciones, compras prematuras de cosechas, ocultamiento de mercancías, monopolio del crédito, usura, control de la producción indígena, monocultivo, población económicamente activa dedicada a agricultura y dependencia, migración, éxodo de los indígenas, explotación del artesano, lana, isle, palma, mimbre, cerámica, discriminación social, humillaciones, vejaciones, discriminación lingüística, discriminación jurídica, discriminación política, ¿sí? Actitudes colonialistas de funcionarios locales y federales, discriminación en inversiones públicas y en créditos oficiales. Lo que da lugar a una economía de subsistencia, un mínimo nivel monetario y de capitalización, un bajo nivel de productividad, a niveles de vida inferiores al campesino ladino, o no indígena, digamos, en materia de salubridad, mortalidad infantil, analfabetismo, subalimentación, raquitismo. Y de esto, Cristina, tenemos mucho en Yucatán. Así que yo creo que aquí hay una agenda para el desarrollo territorial que no podemos hacer a un lado, que tenemos que tener muy presente. Ahora sí que todos los actores, para retomar el lenguaje original, todos los actores políticos y sociales del territorio, para poder avanzar como deberíamos en materia de desarrollo territorial. Muchas gracias. Gracias a ti, Rodolfo. La verdad que es un poquito, escucharte es un poco entre triste, digo, ver una realidad tan dura, que evidentemente no la podemos en absoluto negar, que es así, que tenemos muchos retos. Esos retos, por supuesto, todos somos responsables, el mercado, la empresa, esa empresa que soñamos digna, responsable, con responsabilidad social, que no destruya, que llegue al territorio para fomentar el crecimiento y desarrollo.
que haya una competitividad, pero una distribución, ¿no es cierto?, como la que nos planteabas. La importancia de los bienes públicos y el rol del Estado, indudable. Yo sumaría a eso también, bueno, ustedes en la facultad en eso son también ya más de 50 años, creo, trabajando en temas de política pública, o sea, son pioneros en el tema y la saben mucho al respecto. Yo creo que ahí el gran desafío también, nosotros en estos últimos años hemos trabajado más, profundizado algo que ya habíamos dejado planteado en aquellos años, que es el interés de una economía de resistencia que ahí estuvo, porque efectivamente con la situación en cifras que tú nos planteas nos deja como escalofriante, y así es, pero hubo resistencia, porque si no tenemos un México desgajado, unos territorios azotados, ¿no es cierto?, por el crimen organizado, que no se ha mencionado. Tenemos unos territorios, quizá usted en Mérida no tanto, pero unos territorios donde el tejido social está totalmente atomizado. Esos territorios necesitan, como tú decías, del Estado, necesitan del mercado, y a mí me parece, y nos parece, con Prudencia últimamente estamos trabajando mucho ese tema, que hay toda una franja de la economía social y solidaria, incluso aquí en Europa, ya que mencionaron, nosotros en este momento estamos en una estancia de investigación, estudiando y profundizando el tema de las cooperativas territoriales, ¿no? Y realmente nos encontramos con experiencias muy, muy exitosas, con muchas posibilidades para nuestros territorios también. Y yo creo que ahí en muchos territorios de América Latina y de México, la resistencia estuvo ahí, estuvo en las comunidades, estuvo en estos espacios comunitarios que han podido trabajar, siguiendo trabajando de alguna manera. Si bien la migración no es ejemplo de esto, porque evidentemente hay territorios que quedaron despoblados y habría que ver de nuevo cómo poblarlos y cómo llenar a los jóvenes de un entusiasmo para volver a trabajar. Entonces yo creo que sí, efectivamente ahí tenemos, no hay ninguna duda, estos tres enfoques, mercado, bienes públicos y Estado, y esta concertación, este ensamble que hay. ¿Se acuerdan cuando trabajábamos las tres esferas? ¿No? Ahí se juntan, y entonces yo creo que efectivamente tenemos todavía mucho, pero mucho que hacer. Gracias, Rodolfo, y después si hay tiempo te vamos a dar unas palabras de finales, de despedida. Yo creo que ahora, Felipe, tú entonces nos vas a hablar lo que quedó pendiente, lo de las cadenas de valor y los retos, si tienes tiempo, del desarrollo territorial o si lo quieres dejar para unos minutitos de las conclusiones. Adelante, Felipe. Sí, gracias. Aprovechando, sí, tocaré los dos temas, igual uniré los dos temas, pero lo que quisiera intervenir un poquito con lo que dice Rodolfo, un tema que yo he manejado, como tú dijiste al principio, durante muchos años, que al final ya hago mi tesis de eso, que son las cadenas globales de valor, pero lo que yo quisiera hacer en estos minutos es cómo, porque la idea era repensar hoy, ¿no? Como estábamos haciendo, el hoy, ¿qué ha pasado en estos años? Tenemos la ventaja, como dice, la experiencia nos ayuda, ¿no?, en repensar el pasado y ver qué va a pasar en el futuro. Es algo que solo lo podemos hacer cuando ya vivimos el pasado, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera ahorita, Cristina, es hablar un poquito sobre cómo el paradigma del desarrollo territorial nos ayuda a entender mejor un nuevo paradigma de políticas públicas. ¿Sí? Lo que Rodolfo decía, el experto en política pública, yo me he dedicado más a las políticas industriales, a cómo impulsar desde el territorio el desarrollo industrial, el desarrollo, los sectores productivos. Esa parte me he dedicado, y voy a usar ahorita rápidamente el paradigma del desarrollo territorial, un poquito la teoría de las cadenas de valor y cómo ha evolucionado esto en mi experiencia, y cómo también nos ayuda a ver qué tipo de política pública es la que debemos impulsar desde Yucatán en este caso, ¿no? Que yo he trabajado, pues, obviamente mucho en Yucatán.
comenzaré con lo siguiente. Cuando nosotros empezamos el diplomado, en la década de los, bueno, fue en el 2000, pero en la década de los 90, y esto viene un gran cambio en el mundo, ¿no? El Estado deja ser el gran impulsor del desarrollo y se convierte el mercado en el impulsor del desarrollo, ¿no? En la década de los 90, 80, 90. Y la idea era entonces quitar los, todo lo que evitara que llegara a las inversiones. La inversión era importante, la inversión extranjera directa era sumamente importante. Y entonces, de alguna manera, lo que habíamos que quitar en los territorios era estos frenos a esto. Debíamos promover esto para que el mercado genere el desarrollo. En esa misma década de los 80s, 90s, en el mundo se vive un cambio de paradigma de la producción, que es la producción a través de grandes cadenas globales de valor. ¿Okay? No voy a hablar mucho de eso, de alguna manera ya está contado. Es una manera de organizar la producción en la cual las grandes empresas transnacionales que han crecido, hoy tenemos grandes empresas que tienen más PIB que países, pueden situar cada parte, cada eslabón de la producción donde se pueda, teóricamente en cualquier lugar del mundo. El mundo es el lugar para producir. Y entonces nace como una idea de que entonces cualquier parte, cualquier territorio era lo mismo para poder producir cualquier cosa. No importaba qué parte del territorio. Y esto abona una idea de que el territorio simplemente es un receptáculo de actividades económicas, muy contrario a lo que el desarrollo territorial nos dice, ¿no? Pero esa idea está en el aire, que el chiste es atraer a las grandes empresas. ¿Cómo a las grandes empresas? ¿Cómo atraemos a nuestro territorio eslabones de las cadenas de valor? Repito, visto desde la lógica de que el territorio simplemente es algo que recibe. ¿Qué pasó en los siguientes años? Empezó a surgir, que no es cierto que en cualquier lugar surgiera esto. Empezó a hablar mucho, me tocó leer mucho, primero hablaban del escalamiento industrial. Es decir, las cadenas de valor cuando se instalan en un territorio ayudan al sector productivo local a escalar industrialmente. En algunos territorios se observaba que era beneficioso, en algunos territorios no se observaba mucho escalamiento. Entonces empieza a haber esta idea de, bueno, ¿por qué ciertos territorios pueden escalar con su industria local, su sector local puede ser beneficiado y ciertos territorios no? Entonces empieza a salir la importancia de lo que ocurre en el territorio, la importancia de los que están en el territorio. Empieza a haber después teorías sobre el escalamiento social. Podía haber escalamiento industrial y no escalamiento social. Es decir, un territorio podía tener presencia de cadenas globales de valor, crecer en cadenas globales de valor, pero socialmente disminuir. Se cuentan muchos territorios donde la presencia, en lugar de beneficiar, se hablaba del escalamiento social, hubo una caída de lo social. Entonces vuelve a aparecer el territorio como algo que no necesariamente ocurre lo mismo en todos los territorios y depende mucho del capital social, depende mucho de los que están adentro, de los que somos nosotros. Por último, de las cadenas globales de valor, en los últimos años se empezó a hablar más sobre cuestiones de medio ambiente. Es decir, cuánto cuesta traer un producto, cuánta energía gasta el mundo, cuánta energía se gasta por cuestiones de traer hoy productos de otras partes del mundo y estar exportando, importando, exportando. Entonces aquí hay algo que al final comentaré, un replanteamiento también, si esta organización de la economía
es sustentable, o qué tan sustentable es bajo el calentamiento global, bajo el gas, la visión energética. Bueno, bajo esa lógica, entonces, las políticas industriales basaban en traer, en promover la atracción, y esto hasta hoy queda mucho en el ambiente, y lo vemos en muchas políticas industriales, que lo que buscan es simplemente atraer sectores a un territorio, pensando en la teoría del derrame. Lo que Rodolfo decía, la teoría del derrame es, si llegan al territorio, derramarán y de alguna manera generará desarrollo. Esto ya está superado completamente, como dijo Rodolfo, pero en las políticas no. En las políticas públicas sigue habiendo esta idea de competir con el mundo para la atracción. Cuando no digo que fuera malo, pero lo que se debiera hacer bajo el enfoque territorial es la visión de qué atraer, por qué atraer y en qué nos sirve atraer. Es decir, y entonces regresamos a la visión política del territorio. Es decir, desde el territorio marcamos cuál es el camino que vamos a seguir. ¿Ok? No es atraer cualquier cosa. No es atraer lo que caiga, sino qué es lo que nos beneficia y qué es lo que podemos atraer. Esa es una primera lógica que el desarrollo territorial nos cuenta o nos enseña bajo esta nueva, porque obviamente los territorios viven con dinámicas exógenas. No podemos cerrar los ojos y pensar que no existe una organización mundial de la producción que afecta a los territorios y que pone a competir a los territorios. Eso existe. Lo que sí debemos pensar como territorio es que el acto mecánico de atracción de inversión extranjera automáticamente se convierte en una derrama, en una inclusión social, ¿sí? Que decía Rodolfo, hoy hay que pensar más en la inclusión. No es solo crecer, sino es crecer con inclusión, que ya en los últimos años se ha hablado. Entonces, para ir concluyendo con esto, Oscar Madoeri comentaba cuando conversé recientemente con él una frase que a mí me gustó mucho. ¿Qué políticas públicas para el desarrollo territorial? ¿Qué podemos hacer como política? Y él hablaba de que el desarrollo territorial se riega. Esa frase usaba, o él usó, decía, se riega el desarrollo. Es decir, lo que hay que hacer son políticas de articulación, de entender quiénes somos, qué hacemos, qué hemos hecho, la historia, la cultura, lo que hoy tenemos y qué queremos, qué es lo que queremos hacer. Es decir, el punto de partida vuelve a ser cultural, vuelve a ser desde abajo, vuelve a ser promover. Hago un paréntesis. En algún momento de esta historia se empezó a hablar, como dijo Prudencio, de los conglomerados, que en los territorios como Italia el crecimiento se daba por los clústeres. Y entonces empezamos a impulsar clústeres, como si los clústeres nacieran de la nada. Empezamos a impulsar clúster como política pública porque el clúster era el camino a la activación, pensando que los clústeres habían nacido en esos territorios simplemente por aparición. Y entonces, pues los clústeres que se desarrollaron, por ejemplo, aquí en Yucatán, pues en 6 años desaparecieron. Volvemos, las actividades económicas finalmente son actividades de lo que somos. Nosotros, por ejemplo, tenemos una industria del vestido muy diferente a la industria del vestido mundial. Muy diferente. Entonces nosotros no podemos hacer políticas, ¿sí? Para involucrar a la política de industria del vestido con las características que hoy tenemos. Tenemos que jugar con eso y tenemos que entender lo que somos. Bueno, eso es algo que desde las cadenas del valor y la teoría de la política, el paradigma del desarrollo territorial, me enseña o me gustaría conversar o conversar con ustedes acerca de las políticas. ¿Qué debemos hacer? No es lo mismo una política tradicional a una política de desarrollo territorial. Las políticas de desarrollo territorial lo que buscan es entender el territorio, hacer, como decía Oscar, hacer que ese territorio se articule y tenga una visión de conjunto hacia el futuro.
¿ok? No son los sectores, sino es la articulación de eso. Finalmente, Cristina, creo que ahorita para concluir, creo que vienen retos y yo les quería preguntar a ustedes si el desarrollo territorial como paradigma ha caído un poco. Y yo me hacía varias preguntas, conversaba igual con Oscar y me decía, lo que pasa es que hoy, ya para terminar, Cristina, hoy la humanidad enfrenta problemas tan fuertes, mundial, globales, humanos, que a veces opacan los fenómenos locales. Con la pandemia, con el calentamiento global, con todos estos fenómenos que hoy están afectando a toda la humanidad, de hecho el futuro de la humanidad, a veces opaca las cuestiones locales y Francisco Albuquerque dice que desde lo local también se puede trabajar lo global. Es decir, el calentamiento global se puede trabajar desde las políticas territoriales, desde las políticas, desde lo local, se puede impulsar lo global también. Entonces, en los próximos años veremos hablar mucho sobre el desarrollo de la humanidad, que a veces a lo mejor opacará estas visiones territoriales, pero creo que las visiones territoriales al final son lo que rescatarán, porque somos muy diferentes, no somos, aunque es solo un mundo, cada cultura, cada forma, no es solo existe una economía, existen, como dice Prudencio, diferentes desarrollos. Es mi conclusión, Cristina. Muchas gracias. Gracias a ti, Felipe. Realmente, efectivamente, nos quedan muchos parámetros, como ya se vinieron diciendo hasta ahora. Yo creo que lo territorial, Felipe, a reserva de lo que Prudencio opine él también, está y va a estar muy presente en nosotros, porque lo territorial no es nada más y nada menos que donde vivimos, donde trabajamos, donde estamos. Y una cosa que tú lo decías sin decir la palabra, ¿no? O sea, son las capacidades de los actores que se encuentran en los territorios lo que marca el sello del territorio. Es decir, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, para quién lo hacemos. Entonces, eso no va a desaparecer. Eso no creo que, al contrario, creo que la pandemia nos plantea a los científicos sociales el reto de recategorizar muchas categorías analíticas, mucha epistemología con la que veníamos trabajando, porque son paradigmas que han sido tocados, han sido puestos muy de frente a que estaban funcionando de manera muy distorsionada. Entonces, yo creo que este sí sería un tema de seguir discutiendo, es decir, qué importancia tiene lo territorial, discutir bien qué entendemos por lo territorial y qué significa hoy también seguir hablando de territorial, repito, desde estas tres esferas del mercado, de la esfera más de la privada, de la empresa privada, del Estado, desde la política pública y desde aquello común, ¿no? que nos puede presentar lo común, como se dice aquí en Europa ahora, pero es esta economía, estas otras maneras de hacer economía, que hay muchas y que las englobamos dentro de la economía social y solidaria. En ese sentido, y como también se ha hablado mucho en este encuentro, a mí me gustaría que Prudencio profundice un poquito este calificativo que tú decías que le ponemos al desarrollo local, territorial, pero que lo precede esta palabrita, que es el desarrollo. Entonces, yo creo que desde América Latina hemos hablado mucho todo lo que hemos heredado de Europa, a lo mejor con los profesores que vinieron, y también los que vinieron de América Latina, el diplomado, pero lo que se puso en aquel momento también muy en evidencia fueron, y que se siguió trabajando con mucho énfasis, incluso con nuestro querido amigo Oscar, que los tenemos siempre presente porque es él el que nos impulsa a esto. Yo le diría a Prudencio que nos profundice o nos puntualice un poquito cuáles son las perspectivas críticas al desarrollo, o más allá del mismo en América Latina. Quizás al desarrollo en general, y no sé si quisieras decir algo del desarrollo territorial. Gracias, Prudencio. Gracias, Cristina. Bueno,
la respuesta del interrogante anterior, quedó abierta la posibilidad de desarrollar brevemente esta segunda pregunta que me hace. Y para entrar en el tema específico del pensamiento crítico de América Latina, haré un breve recuento de los enfoques que conviven con la crítica del desarrollo y la crítica al desarrollo, porque hay desde ahí distintas perspectivas. Y en ese sentido, los enfoques tradicionales en América Latina van a estar en cierta medida asignados por todo este conflicto. Y para ello retomo brevemente algunos elementos planteados precisamente por Oscar Maduele. De una parte, el enfoque modernizador que se vinculaba más con el crecimiento económico, el progreso, la industrialización, se expresó, en las visiones desarrollistas que hoy conviven con nosotros, pero que asimismo a partir de los años 80, en estos contextos neoliberales que se hablaba anteriormente, permearon todas las políticas, tanto económicas como sociales. Paradójicamente, durante esta época y ante el achicamiento del Estado, y se comienza con un proceso de descentralización del mismo, que en América Latina significará una privatización de muchos servicios y empresas estatales. Y paradójicamente también, esta descentralización comienza a visibilizar espacios locales y la importancia que los mismos van a ir adquiriendo. A estas propuestas modernizadoras no solo da respuesta al desarrollo territorial, sino también la perspectiva del desarrollo humano, que le agrega otras dimensiones al tema específico del crecimiento. También las visiones del desarrollo sustentable en sus distintas versiones, de construir sin destruir o destruyendo lo menos posible, o la perspectiva de cómo reconstruir lo destruido. En todas hay una idea de darle un rostro más humano al desarrollo, como mencionaba anteriormente. En este sentido, tenemos, creo, aún muchos pendientes que resolver en torno tanto a la descentralización y al desarrollo sustentable, que han sido planteados ya por mis colegas anteriormente. En América Latina, el análisis crítico a los enfoques del desarrollo van a generar visiones teóricas que giran en torno a los límites que tienen que ver con los procesos de modernización, que cada vez más empiezan a demostrar que estos procesos de desarrollo están obstaculizados por factores tales como la división del trabajo, por la ubicación centro-periferia, etcétera, etcétera. La teoría en este sentido del estructuralismo periférico, por ejemplo, de Raúl Prevey, va a señalar esta división centro-periferia, la inserción internacional e histórica de los países en los que se va a definir el carácter del desarrollo o su desarrollo, el desarrollo que ya no viene considerado una etapa anterior como enrostó al desarrollo en la teoría de la dependencia, sino precisamente producto de esta inserción mundial de las economías nacionales. De esta manera se abre
Puertas ya en los años 70, 80, los enfoques de la dependencia, muy presentes en México con Luis Mauro Marini, con Cardoso en Brasil, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, nos encontramos con las visiones liberacionistas que nos plantean de la mano de teóricos como Enrique Dussel, como Paulo Freire, como Galeano, entre otros, que si bien consideran el tema de las estructuras económicas, sociales, consideran que la base de las transformaciones y de los procesos de desarrollo va a tener que ver con la acción de los pueblos que definirán en última instancia la dirección de los procesos. En ese sentido se enfatiza la praxis social y cultural y no solo la económica. O sea, la dimensión subjetiva y relacional se consideran clave, por otra parte, para el desarrollo. El enfoque más de carácter decolonial, ya nos citaba Rodolfo alguna parte vinculado a este enfoque, pero que básicamente lo encontramos en Quijano, Aníbal Quijano de Perú, digamos, se basa en el análisis de la matriz del poder y del saber, donde analiza la concesión de la modernidad como eurocéntrica, como proceso evolucionista hacia la civilización occidental, partiendo de los esquemas del estado de naturaleza de los contractualistas ingleses y franceses posteriormente. Entonces, Quijano nos habla de la colonialidad como cara oculta de la modernidad y señala tres aspectos de este aspecto de la colonialidad: la matriz colonial del poder, la heterogeneidad histórica estructural del poder y la clasificación de la gente en raza, es decir, la colonialidad como relación social, según Buenaventura de Sousa, sobrevivió al colonialismo. Es el eje, en este sentido, constitutivo del capitalismo desde su origen como binomio modernidad-colonialidad. Y por último, creo que también son muy significativas las visiones del buen vivir o del vivir bien, que se contraponen en cierta medida a las concesiones del bienestar en el sentido amplio y a las visiones del estado del bienestar. Estas concesiones, desarrolladas básicamente por Escobar, se ocupará de la crítica a la civilización occidental, al capitalismo, y recupera la posibilidad de pensar y sentir desde otro lugar. Rescata entonces las culturas ancestrales, partiendo, bueno, de la reproducción de la vida y no del capital, rechaza la visión de bienestar y antropocentrismo y defiende la relación de la naturaleza como sujeto de derecho. El arraigo territorial, el apego al lugar, el entorno de vida, las raíces culturales de los pueblos, o sea, tiene un marcado sesgo espacial y temporal distinta a las visiones del desarrollo. O sea, desde aquí nos plantean ir más allá del desarrollo y no atarnos a las limitaciones que la modernidad nos plantea. La existencia pertenece y es regida por los lugares donde se desenvuelve. Cierro entonces esta pequeña reseña, intervención,
señalando cómo también en América Latina, desde los enfoques críticos, hay mucho que ver. Dicho esto, me quedo con la conclusión que el desarrollo territorial en América Latina necesita aún mucha discusión en torno a pensar el desarrollo, no solo en términos territoriales, sino de qué desarrollo estamos hablando. Contemporáneamente, no quiero dejar de mencionar nuevos interrogantes que nos planteó también Oscar Madoere, que la visión del desarrollo situado nos ofrece también nuevas posibilidades que tendremos que seguir trabajando en este ámbito. Siempre en discusiones y en tensión, avances y retrocesos. Seguramente no faltará otra oportunidad para desarrollar estas últimas perspectivas y seguramente no será este el último encuentro con estos queridos amigos de la Universidad de Mérida, como para seguir avanzando en estas discusiones y posiblemente tal vez replantearnos la reedición del libro que en aquellos lejanos tiempos, podríamos decir, habíamos editado. O sea, la posibilidad de que esta discusión la podamos volcar efectivamente en una nueva edición, pero corregida y ampliada. Muchas gracias. Gracias, Prudencio. Efectivamente, yo creo que el tiempo voló. No sé si alguno de ustedes quisiera decir algunas palabras de cierre. Creo que no va a quedar tiempo para las preguntas, pero a través del chat nos hará seguramente el doctor Felipe llegar. Yo quiero cerrar esta plática agradeciendo a ustedes, a Rodolfo, a Felipe, a Prudencio y a todos los que hoy nos acompañan, y tal vez con la firme promesa de seguir trabajando este tema. Yo también menciono ese libro publicado en el año 2008, El desarrollo local en México, aportes teóricos y empíricos para el debate, que coordiné y que lo publicó la UNAM conjuntamente con la Universidad Autónoma de Yucatán. Tuvo éxito, participaron los profesores. Yo creo que sí puede volverse a editar, como dice Prudencio, de una manera actualizada. Este evento es una oportunidad fue una oportunidad y seguirá siendo una oportunidad, una nueva oportunidad para esta nueva lectura que hicimos del desarrollo territorial. Quiero nuevamente hacer llegar mis mejores felicidades a la Universidad de Yucatán y a la Facultad de Economía. Y bueno, ojalá nos veamos pronto y nos veamos en Mérida. Ya es tiempo de que nos demos un abrazo. Muchas gracias. Cristina, ¿quiere el director de la facultad que estuvo con nosotros nada más despedir? ¿Cómo no? Por supuesto, una vueltita. Ya está por acá. Ya está. Sí, buenas tardes a todos. Perfecto. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenos días. Un gusto verlo. Ya lo mencionamos después en ese momento que empezamos este diplomado, que hemos hablado hoy tanto, fue secretario académico. Me alegra mucho y mis felicitaciones de verlo ahora director de la facultad. Adelante, claro sí. Por favor. Y muchas gracias a nuestros invitados, la doctora Girardo, al doctor Mochi, que se encuentran con nosotros. Es un gusto tenerlos. Y por supuesto a los de casa, a Rodolfo, a Felipe, que también son parte importante de la facultad. Y bueno, y que hoy mismo estuvieron en esta mesa panel tan interesante porque es un tema importante, por lo mismo, ¿no? Yo creo que ese punto tenemos que tenerlo en cuenta. Ustedes cuatro acaban de explayarse de manera profunda en lo que implica el desarrollo territorial y lo que es verdad, ¿no? Vivimos todos en un territorio, vivimos en algún lugar, ¿sí? Bueno, esos lugares tienen sus características muy singulares,
características sociales, económicas, políticas, ambientales, y aquí lo ideal es, sin duda alguna, es formular una política pública adecuada precisamente a esas condiciones, una política pública, por supuesto, que busque siempre el desarrollo de la población que habite en esos territorios, ¿no? En este marco del 50º aniversario de la Facultad de Economía, doctora Girardo, doctor Mochi, Rodolfo y Felipe, les agradecemos muchísimo el que hayan participado en esta mesa panel, que contribuye a realzar pues el nivel académico también de esta semana conmemorativa. Y yo creo que el objetivo, al igual que los otros eventos, se ha logrado, que es transmitir ese conocimiento, transmitir esa experiencia para quienes tuvieron la oportunidad de escucharlos, y sin duda alguna que nos lleve a una reflexión para que en el ámbito en que nos desenvolvamos podamos contribuir precisamente a eso, ¿no? Podamos contribuir al desarrollo social de la población en el territorio donde estemos viviendo. Enhorabuena, muchas gracias por su participación. Un saludo y muchas gracias a quienes también nos escucharon, profesores, alumnos, veo la lista que nos acompañan. También muchas gracias por su presencia, por dedicar tiempo a escuchar una práctica tan interesante y tan importante, como dije en su momento, como es este tema. Enhorabuena, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias y felicidades. Igualmente, pues, gracias. Nos vemos entonces. Nos vemos. Muchas gracias a los participantes. Gracias. Nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien, gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós, adiós.